Hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Seguimos con nuestro estudio sobre el arrepentimiento, el cual es obra de nuestro Dios. La semana pasada dije de que en esta vez veríamos cómo el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento, dice que el cambio en el hombre lo hace Dios. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 9 y 10, la palabra de Dios dice así: Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo les dijo a los corintios que el arrepentimiento, o sea, el cambio de mente en el hombre, o el cambio en su forma de pensar y en su forma de vivir, eso era una obra de Dios, que lo hace el Señor con el propósito de salvar al hombre. Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13 les dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si hay algo bueno que nosotros queremos y hacemos, es porque Dios lo produce en nosotros y lo hace por su buena voluntad. No lo hace porque nosotros lo merecemos, no lo hace porque nosotros le hemos convencido que lo haga, no lo hace porque Él está obligado a hacerlo, sino que lo hace por pura voluntad, porque Él quiere. Y esto es lo mismo que leímos en Jeremías 29, donde Dios les dijo a los israelitas que estaban en la cautividad en Babilonia, que Él después de 70 años les iba a visitar e iba a despertar en ellos su buena palabra. Y les dijo Dios: entonces, en ese momento, ustedes me buscarán de todo corazón y me hallarán. Si los israelitas lo buscaron y le hallaron al Señor, fue porque Él mismo produjo ese sentir en ellos. El deseo del hombre en su estado natural sin Dios es el de huir de Dios, de escapar de Dios, de alejarse de Dios, de esconderse de Dios, así como hizo Adán y Eva después de que pecaron. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, del versículo 13 en adelante, dice así la palabra de Dios: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz a el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que Santiago dijo es que si nosotros como hombres, aun siendo hijos de Dios, somos atraídos y seducidos por el mal y por el pecado, no es porque Dios lo hace, sino por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio deseo pecaminoso, por nuestra propia naturaleza pecadora, por nuestra propia carne, por el pecado que aún habita en nuestros miembros. A eso se le atribuye el hecho que nosotros todavía sentimos atracción por el pecado, todavía somos seducidos por el pecado, todavía somos vencidos por el pecado, por nuestra propia concupiscencia, no por Dios. Pero miren lo que le siguió diciendo Santiago a los hermanos, versículos 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que Santiago dice aquí? Que todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios. Eso sí viene de Dios. Eso no nace en nuestros propios corazones. Eso no se atribuye al hombre, sino que se le atribuye a Dios.
Entonces, lo malo que hay en nosotros aún, hermanos, es por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia naturaleza pecadora. Lo bueno que hay en nosotros, todo lo perfecto, toda la verdad que hay en nosotros, todo eso se le atribuye a Dios. Es Dios el que lo produce. La carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 20 y 21 dicen así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El que hace que nosotros seamos aptos o capaces de andar en toda buena obra es Dios, y lo hace para que nosotros podamos cumplir con su voluntad. El que hace que nosotros le seamos agradables a Dios es Dios mismo. Entonces, todo lo que es bueno en nosotros, todo lo bueno que hemos hecho, todo lo bueno que hacemos y todo lo bueno que vamos a hacer, se le atribuye a Dios, a la obra que Él ha hecho por medio de su palabra. Aún el cambio de mente. Si nosotros ahora pensamos diferente a cómo pensábamos antes que viniéramos a los pies de Cristo, es porque Dios lo produjo en nosotros. Ahora, la vida del creyente no es una vida sin pecado, porque si no, estuviéramos contradiciendo lo que dice Juan en su primera carta. La vida del cristiano no es una vida sin pecado, pero sí es una vida que no se caracteriza por el pecado. Es una vida que día tras día tiene una batalla entre el espíritu y la carne. Es una vida que en el interior no quiere pecar ni ofender a Dios, que no quiere manchar sus vestiduras blancas purificadas por la sangre de Jesucristo. Hermanos, no de la nada, y no es coincidencia, que la palabra de Dios nos compara a nosotros, la iglesia, a una novia que está a punto de entregarse en matrimonio al novio. Y una novia sufriría de suma vergüenza si manchara sus vestidos o su vestido de boda. La iglesia es una novia santa y gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y eso se le debe a la obra y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por ella a sí mismo. La iglesia es una iglesia que aún peca, pero cuando lo hace, reconoce su desobediencia y su rebeldía, se acerca a Dios en humillación y arrepentimiento, confiesa su pecado, pide perdón y cree por fe que Dios, quien es justo y fiel, le perdona y le limpia por la obra de su Hijo Jesucristo. No por algo que nosotros hacemos, no porque nosotros lo merecemos, porque lo que el hombre merece es el castigo y la condenación eterna. Si hay perdón de parte de Dios para nosotros, es únicamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que habla específicamente del cambio de mente que hizo Dios y que hace en el creyente. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 14 al 16, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual, ¿quién es ese el hombre espiritual? El que tiene el Espíritu de Dios y se deja guiar por el Espíritu de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Pablo dice que nosotros, los espirituales, tenemos la mente de Cristo, no está hablando literalmente. No es que literalmente nosotros tenemos la mente de Cristo, porque si así fuera, entonces nuestra mente no sería finita, sino infinita. Conociéramos todas las cosas, conociéramos con exactitud y profundidad todo lo que ocurrió en el principio, porque Juan dice que Cristo, el Verbo de Dios, era con Dios en el principio. Conociéramos también todo lo que va a suceder y cuándo va a suceder. Si tuviéramos la mente de Cristo, tuviéramos la mente de Dios. Y con ella tuviéramos también el poder de sus pensamientos. Isaías 46:11 dice de que si Dios lo piensa, Dios también lo hace. Y nadie le puede detener, nadie puede estropear los pensamientos de Dios. Por supuesto, no hay necesidad de decir de que nuestra mente no es capaz de hacer estas cosas. Así es que cuando Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, se está refiriendo a la nueva mente que tenemos gracias a la obra del Espíritu Santo. Ahora nosotros, los que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos una mente como la de Cristo. Una mente que nos permite pensar como Cristo. Y por eso es que Pablo, con toda libertad, a los filipenses les dijo en el capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y cuando dice Pablo, haya en vosotros este sentir, no está hablando de una emoción o de un sentimiento, sino que está hablando de un pensamiento. Haya pues en vosotros este pensamiento. Haya pues en vosotros esta forma de pensar. ¿Qué forma de pensar? En que Jesucristo se despojó a sí mismo. El sentir que hubo en él, que aun siendo en forma de Dios, no se aferró a ser como Dios. El sentir que hubo en él en humillarse y ser obediente hasta la muerte. Pablo les dice a los filipenses, no hagan las cosas por contienda, sino sean humildes como Cristo. Estimen a los demás como superiores, no busquen su propio bien, sino que busquen el bien de los demás. ¿Por qué? Porque ese sentir estuvo también en Cristo. Por eso es que Pablo les dice a los filipenses, también en el capítulo 4, piensen en lo verdadero, en lo honesto, piensen en lo amable, piensen en lo puro, piensen en aquello que tiene buen nombre, en aquello que merece alabanza. Todas estas cosas, hermanos, a la vieja mente que teníamos antes nosotros, no sería capaz nuestra mente de entenderlas, estas cosas. La mente del hombre natural se queda nula a estas instrucciones. La mente que nosotros ahora tenemos, que es como la de Cristo, nos permite vivir como Cristo. Y por eso es que Juan en su primera carta dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Nosotros podemos andar o vivir como Cristo vivió. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Tenemos una nueva mente. Tenemos una mente que se parece a Cristo. Y aquí en este pasaje que hemos leído en la primera carta a los Corintios, Pablo dice que el hombre que tiene la mente de Cristo juzga y entiende las cosas del Espíritu de Dios, o sea, las cosas de Dios. En cambio, dice Pablo, la mente vieja, la mente del hombre natural, aquella que no tiene a Dios, aquella que no conoce a Dios,
a esa mente se le hace imposible comprender las cosas de Dios. Porque esas cosas se juzgan espiritualmente, se disciernen espiritualmente, se deben de entender espiritualmente. Como este hombre natural no tiene el Espíritu de Dios, para él las cosas de Dios son locura, algo necio, algo tonto, absurdo. Pablo ya les dijo a los Corintios en el capítulo 1 que la palabra de Dios, o la palabra de la cruz, capítulo 1, versículo 18, Pablo les dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esa palabra locura también tiene el significado de estupidez. La palabra de la cruz es estupidez para los que se pierden, pero para los que se salvan, esa misma palabra de la cruz es poder de Dios. Ahora, ¿cómo es que venimos a tener una mente como la de Cristo? Bueno, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y escuche lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ahí mismo, en la primera carta de Corintios, capítulo 2, del versículo 9 en adelante, Pablo dijo así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo hace que nosotros tengamos una mente como la de Cristo? Bueno, dándonos a conocer las cosas de Dios. Pablo en el versículo 9 dice que el Señor ha preparado cosas que no las ha visto ojo jamás, que no las ha oído jamás y que no las ha pensado corazón jamás. Pero dice, a nosotros Dios nos las reveló esas cosas y lo ha hecho por medio de su Santo Espíritu. ¿Cómo? Bueno, su Santo Espíritu escudriña todo lo de Dios. Conoce a Dios. Conociendo esas cosas de Dios, el Espíritu Santo, al venir a morar dentro de nosotros, nos las da a conocer. En el versículo 13, Pablo dice, lo cual también hablamos, ¿el qué? Lo que el Espíritu Santo nos ha revelado, que es de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces note lo que Pablo hace aquí, que es bien cuidadoso y dice, nosotros enseñamos a los demás lo que el Espíritu nos ha revelado de Dios y lo hacemos usando palabras del Espíritu. No nuestras propias palabras, sino la palabra de Dios. Y eso es porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hacer la obra redentora y salvadora en el hombre. Santiago capítulo 1, versículo 17 y 18, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, refiriéndose a Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, nuestro nuevo nacimiento, el cual Cristo habló en Juan 3, cuando conversaba con Nicodemo, ese nuevo nacimiento lo obra la palabra de Dios. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22 y 23, Pedro escribió así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento como el cambio de mente. El hecho que ahora tenemos una nueva mente nosotros, el hecho que ahora tenemos la mente de Cristo, una mente como la de Cristo, es por obra de la palabra de Dios. Entonces, entendamos esto, hermanos, que al hombre que Dios salva, Él mismo le da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, como leímos en Ezequiel 36. Dios mismo le da una nueva mente, como dice Pablo a los Corintios. De hecho, la palabra de Dios dice de que el hombre a quien Dios salva, Él le hace completamente una nueva creación. La segunda carta a los Corintios, Pablo, en el capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Escuche lo que dice la primera parte del versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Y eso provino de Dios. Ahora nosotros entendemos las cosas de Dios, no porque somos más inteligentes que los demás, no porque somos más astutos y más hábiles, no, sino porque la ley de Jehová es perfecta y convierte al alma y hace sabio al sencillo. Entonces, el nuevo corazón, el nuevo espíritu, la nueva mente, la nueva criatura que somos ahora, todo eso vino de Dios por su buena voluntad. Qué maravilloso. Por eso, a Jesucristo sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor le bendiga.